Vamos a ver ahora cuáles son los principios básicos del análisis de bases de datos con SPSS. Situados en el escritorio, hagamos clic en el icono del programa. Y entonces hagamos lo primero, que es cargar una base de datos. Existen tres formas dentro del programa para hacerlo. Una es haciendo clic en el botón respectivo de abrir archivo dentro de la barra de herramientas. Si ese fuese el caso, nos aparece una ventana con la lista de archivos y carpetas dentro de la carpeta que pertenece al SPS y que crea el programa. Vamos a darle cancelar para ver las otras dos opciones. La otra se consigue con abrir, específicamente abrir datos. Esta es otra forma de conseguirlo. Y vamos a dar a la misma carpeta que acabamos de cerrar. Tú puedes, por cierto, buscar y ubicar tus bases de datos en mis documentos, si ese fuera el caso, creando tu carpeta por acá y haciendo la búsqueda cuando abras el programa. Presionemos cancelar. Y otra forma es recurrir dentro del archivo menú al comando de datos usados recientemente, que hace una lista de las últimas bases de datos que hemos manejado. Como la base de datos que tú construiste junto conmigo es bases de datos 1, vamos a abrirla para que trabajemos con ella y hagamos el ensayo de análisis. En este caso, debo decirte concretamente lo siguiente. El análisis de bases de datos en SPS fundamentalmente se concentra en el menú de analizar, que si tú haces clic sobre él vas a ver un conjunto de opciones. Realmente quizás esta ventana parece más inocente de lo que es. Por aquí se hacen cantidad de pruebas y cantidad de estudios, de manera de que aquí existen una buena cantidad de ecuaciones y de parámetros para analizar. Poco a poco podríamos ir viendo algunas de ellas solamente para discutir el sentido de algunos datos estadísticos. Por los momentos vamos a concentrarnos en estadísticos descriptivos y vamos a presionar hacia el lado derecho frecuencias. Hagamos clic en frecuencias y nos aparece una ventana. Con este cuadro de diálogo nosotros podemos pedirle a SPS que elabore tablas de frecuencias sobre variables que nosotros sobre las cuales estemos interesados. Recuerda que una tabla de frecuencias es muy importante porque nos permite contar los diferentes estados que asume una variable, o los diferentes valores previstos en una variable, que para nuestro caso se trata de las opciones de respuesta a las preguntas que hemos incluido. Entonces, la lógica de esta ventana, que es una ventana muy típica del programa, es que el programa te coloca del lado izquierdo una pequeña ventana con las variables que sean adecuadas para el análisis que vamos a hacer. Y lo que se quiere, o lo que uno debe hacer, es pasar hacia el lado derecho, a esta zona que está acá, aquellas en las que uno esté interesado en analizar. Por ejemplo, si quisiésemos contar la forma como respondieron las personas en la pregunta A2 sobre lo que menos le preocupa a los empleados, la seleccionamos y presionamos el botón flecha y la pasamos hacia el recuadro de la derecha. De esa manera estaríamos listos para elaborar esa tabla. Presionemos aceptar.
Vamos a ver entonces que nos hemos mudado de ventana. Esto se llama visor de resultados y debes estar consciente de que ahora tenemos dos ventanas del programa. Una es la del editor de datos y la otra es la del visor de resultados, que es en la que estábamos. Si presionamos base de datos o el visor de datos, estaríamos aquí. Y si presionamos resultados, estaríamos en la ventana que el programa abre. Si estamos en una versión anterior del programa, puede ser la versión 10, 11, etcétera. Si no, esta ventana estaría normalmente abierta, como anteriormente lo he comentado. Entonces le pedimos una tabla de frecuencia y obtuvimos esto que está acá. Es decir, tenemos una primera tabla de resumen donde el programa nos dice que hay 10, se contabilizaron 10 sujetos y que perdidos, es decir, que personas que contestaron de manera no válida o que no contestaron, existen 0. Nosotros sabemos que existen 10 sujetos en esta base de datos. Luego tenemos la tabla de frecuencia que fue la que exactamente le pedimos. Y vas a observar, la estamos resaltando, vas a observar en esta tabla de frecuencia que se hizo el conteo o sea, esta tabla hay que leerla de la siguiente manera. De las personas o los empleados a los que se le hizo la encuesta y se le preguntó por lo que menos le preocupaba, 4 respondieron su vida afectiva, 3 el dinero, 1 la armonía familiar y 2 su salud, para un total de 10. Lo cual tenemos acá en el lado derecho, lo cual puede ser traducido en términos de porcentaje, es decir, si tenemos 10, 4 es el 40%, 3 es el 30%, etcétera, etcétera. El porcentaje válido, que es el que tenemos acá, se parece mucho al o es idéntico al del porcentaje absoluto, y esto se debe a que no tenemos valores perdidos. Dentro de poco vamos a ver por qué, y acá tenemos el porcentaje acumulado. Debes estar perfectamente claro en lo que es una tabla de frecuencia. Me gustaría ponerte otro ejemplo para que quedemos completamente claros sobre esto. Una tabla de frecuencia es un cuadro o tabla que cuenta la cantidad de veces que algo ocurre. Del lado izquierdo tenemos las categorías sobre la cual vamos a encontrar la frecuencia con la que ocurren, y este es un ejemplo que nos dice que entrevistado un grupo de 100 sujetos en cuanto a su grado de instrucción, 20 son de educación primaria, 50 son de educación secundaria y 30 de educación universitaria. A esto se refiere la frecuencia, es decir, que la primaria ocurre con una frecuencia de 20, la secundaria de 50 y la universitaria de 30. A esto normalmente se le llama frecuencia absoluta. Al lado, siempre en estas tablas, uno acostumbraba colocar la frecuencia relativa, que es nada más que si yo divido 20 entre 100 me da 0,2. Esto es para establecer el peso, es decir, en todo caso el valor de cada número o cifra de la frecuencia absoluta en relación al total. Y también se colocaba antes la frecuencia relativa, que es la frecuencia relativa de porcentaje, que es la misma de al lado, pero ya multiplicada por 100. Y luego la frecuencia relativa acumulada, que nos servía para ir sumando, es decir, 20 más 50 da 70, 70 más 30 da 100, para ir sumando y tener más información sobre
la variable que se esté analizando. Volviendo a la base de datos, esta tiene prácticamente las mismas características, es decir, el programa cuenta la frecuencia con la que ocurrieron cada una de las respuestas en el cuestionario. Tú incluso puedes verificar de manera directa en la base de datos sobre esto. Ponte tú, su vida afectiva la respondieron 4 personas. Vamos a verificar eso acá en la base de datos de A2, ¿verdad? Su vida afectiva era el número 1. Entonces contamos cuántas veces aparece repetido acá el número 1. 1, 2, 3 y 4. Entonces, en efecto, se repite 4 veces, es decir, su frecuencia es 4. Eso es sencillo de entender y es lo que hace una tabla de frecuencia. Acá, porque existen 10 sujetos, pero cuando existen más sujetos, esto normalmente no se realiza, es decir, de manera en una inspección directa. Puedo explicar también el uso del botón de etiquetas de valor, porque realmente estos son números y pudiéramos estar interesados en saber cuál era la opción de respuesta que correspondía a cada uno, y eso lógicamente lo hacemos activando el botón de etiquetas de valor. Cuando lo hacemos de esa manera, vamos a ampliar un poco acá la columna de A2, que es la que estamos contando. Vemos que su vida afectiva es el número 1, vemos que su salud es el número 4, es decir, en este caso se nos muestran las etiquetas de valor que antes, vamos a la vista de variables, que antes hemos definido en este lugar. Son estas 4 opciones que tenemos acá. ¿Recuerdas cuando introdujimos los datos en etiquetas de valor? Entonces, eso es lo que se nos muestra acá. Y por cierto que antes pudimos decir que esta es también una forma de insertar valores, porque una vez que yo hago clic sobre la celda, puedo desplegar hacia abajo la ventana de las opciones de respuesta que tengo, y puedo cambiarlas. Por ejemplo, acá tengo su salud, pero yo pudiera marcar su vida afectiva, y eso implica que es el número 1. Es decir, si yo marco 1 en esta área o selecciono por acá, por la ventana desplegable, la opción es exactamente lo mismo. Y para introducir datos, esto también se puede utilizar. Es decir, si no quiero marcar números porque no recuerdo la lista de opciones, puedo seleccionar algunas de las alternativas de respuesta. Vamos de nuevo al visor de resultados. Por acá también podemos llamar al menú de analizar y explorar otras posibilidades de análisis. Por ejemplo, si colocamos acá descriptivo, vas a ver que la ventana o el cuadro de diálogo tiene el mismo principio. Si por ejemplo colocamos correlaciones bivariadas, vas a observar que la ventana tiene siempre la misma estructura, es decir, la lista de variables del lado izquierdo y el espacio de la derecha, para que tú con el botón de flecha pases hacia allí aquello que te interesa analizar. Entonces, son los principios básicos para realizar análisis con SPS.